El sonido de la voz de Alex cortó el ruido de los platos como un cuchillo afilado. Lara, tráeme un poco de té ahora. Hice una pausa, mi mano sumergida en agua con jabón. Espera, estoy lavando los platos. ¿Cuál era su tono incrédulo mezclado con impaciencia? Detente y tráeme el té rápido. ¿No puedes seguir órdenes simples? Pero comencé solo para que me interrumpieran. ¿Qué esposa tan inútil eres? Hazme un poco de café dulce, por favor. Era la señora de pastel que había sacado del refrigerador. Sus ojos brillaban con malicia. Suspiré mirando la montaña de platos. Hay tantos, déjalos para después. Solo haz lo que decimos, esposa inútil. La voz de Alex era un látigo. Cada palabra picaba. Yo era Araún. 28, madre trabajadora de 23 años, atrapada en una vida que parecía más una prisión que un hogar. Casada a los 23. Esperaba amor y compañía. En cambio, me encontré en las garras de Alex y su autoritaria madre. Nuestro hijo de solo 4 años fue la única fuente. Que un peón en su cruel juego de tiranía doméstica. Cocinar, limpiar, trabajar nunca fue suficiente. Mis esfuerzos fueron recibidos con desprecio. Mis comidas no fueron tocadas o criticadas duramente. El salteado es tan poco entusiasta que la señora Whitmore se burlaría de cocinarlo adecuadamente desde cero. Me atreví a responder una vez. Inmediatamente me arrepiento de ello. ¿Por qué haría las tareas del hogar cuando estás aquí? Su respuesta fue fría y desdeñosa. ¿Estás loco? Su crueldad aumentó con el tiempo, pasando de palabras duras a un silencio escalofriante. Comenzaron a ignorarme por completo, como si yo era un fantasma que acechaba en mi propia casa. Mi presencia, una vez ampliamente infravalorada, ahora parecía completamente invisible. Pasaron 5 años en esta atmósfera sofocante. Alex y yo cumplimos 35 y 33 años respectivamente. Nuestro sol creció, pero el aire opresivo en la casa permaneció sin cambios. Mi suegra, ahora el 63, parecía prosperar en mi miseria. Una noche, mientras caminaba penosamente a casa desde el trabajo, una pesada comprensión se apoderó de mí. Mi existencia parecía inútil ante sus ojos. Yo era una sombra invisible y no escuchada. La única voz que me reconoció fue la de mi hijo. El pensamiento de perder incluso ese pequeño reconocimiento era insoportable. Regresar a casa, comencé a cocinar de inmediato tratando de alejar el gloom. Preparé mapo tofu, pollo frito y un salteado con pimientos morrones y cerdo con la esperanza de darle algo de normalidad a nuestra cena. Rompiendo abruptamente su largo silencio, seguro aquí estás, respondí entregándole la mayonesa. Sus primeras palabras para mí en mucho tiempo no fueron de gratitud o conversación, sino una mera orden. Fue la gota que colmó el vaso, el punto de quiebre de mi paciencia y tolerancia. La noche dio un giro para peor cuando la señora Whitmore exigió que limpiaran el inodoro, que ahora estaba espantoso. Sí, ahora ella insistió, su voz goteaba veneno. Respondí incapaz de contener mi frustración. No digas tal cosa mientras comemos, es desagradable como tu corazón. Ella siseó. Nuestra discusión se intensificó rápidamente, con Alex interviniendo exigiendo que me disculpara con su madre, pero me negué a mantenerme firme. Por primera vez en años el conflicto alcanzó su punto máximo y en ese momento una decisión cristalizó dentro de mí. Necesitaba escapar de este ambiente tóxico, no solo por mi bien, pero también por mis hijos. Me retiré a mi habitación y mi resolución se endureció. Descargué los papeles de divorcio, los llené y los golpeé frente a Alex. Su shock era palpable, pero no sentí nada más que una fría determinación. Estoy presentando estos, declaré, mi voz firme mientras permanecía allí frente a la expresión desconcertada de mi esposo. Me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras. Era hora de recuperar mi vida. Los días posteriores a mi declaración de divorcio fueron un torbellino de miradas frías y comentarios mordaces, pero en medio de esta tormenta, una noche, mientras servía la cena, encontré una desconocida sensación de liberación. La señora Whitmore miró la comida con desdén. A esta comida la llamas incluso un niño. Cocina mejor. Me mordí la lengua concentrándome en la cara sonriente de mi hijo. Cómelo, cariño. Esta noche hice tu favorito. Alex intervino. En su voz llena de sarcasmo, jugando a ser la madre perfecta, ahora somos, qué broma. Podía sentir la ira burbujeando dentro de mí, pero mantuve la compostura. Solo estoy tratando de preparar una buena cena para nuestro hijo. La señora Whitmore resopló, no actúes. Alto y poderoso, solo eres una carga en esta casa. La tensión en la mesa era palpable. Los intentos de Alex de menospreciarme solo se intensificaron, así que a Lara,
¿Has pensado en cómo sobrevivirás después del divorcio? Apenas puedes mantener una casa y mucho menos la tuya propia. Whitmore intervino rápidamente. No sea absurdo, nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. La conversación giró hacia las finanzas, un tema que normalmente evitaban. ¿Te das cuenta de que sin mi salario esta casa se desmoronaría? Dije más para mí mismo que para ellos. La señora Whitmore se burló. Lo logramos, no necesitamos tu lástima dinero. Pero el silencio de Alex lo decía todo. Él sabía la verdad. Sin mis ingresos estarían en Dire Straits. En los días siguientes su comportamiento se volvió cada vez más errático. La señora Whitmore oscilaba entre tratar de convencerme dulcemente para que me quedara y lanzar insultos cuando no obedecía. Alex, por otro lado, parecía perdido. Su fachada arrogante se desmoronaba cuando la realidad de su dependencia financiera se volvió innegable. Una tarde escuché una conversación entre ellos que me heló hasta los huesos. Ella no puede dejarnos así. Alex siseó. Necesitamos su dinero. La respuesta de la señora Whitmore era fría y calculada. No te preocupes, tengo un plan. Sobre control y dinero. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si querían una batalla les daría una, pero no sería peleada con palabras o argumentos mezquinos. Los golpearía donde más dolía: su orgullo y sus bolsillos. A la mañana siguiente comencé a poner mi plan en acción. Me comuniqué con un abogado, una mujer inteligente y sensata que vino muy recomendada. Quiero el divorcio y quiero asegurarme de que no reciban ni un centavo más de lo que merecen. Le dije que ella asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con determinación. Nos aseguramos de que hayas sido el único sustentador de la familia. Lo usaremos. A medida que pasaron los días, mi determinación se hizo más fuerte. Comencé a documentar todo: los insultos, la manipulación financiera, incluso los más pequeños agravios. Era hora de cambiar las tornas. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y mientras construía mi caso, una sensación de empoderamiento me llenó por primera vez en años. Sentí que tenía el control de mi propio destino. Las sombras del desprecio se estaban disipando lentamente y en su lugar emergía un nuevo amanecer a medida que comenzaba el proceso de divorcio. La atmósfera en la casa se hacía cada vez más tóxica, pero cada día que pasaba mi sensación de miedo disminuía y era reemplazada por una resolución férrea. Una noche, la señora Whitmore intentó táctica diferente. A Lara querida, ¿por qué no olvidamos todo este asunto desagradable? Sabes que somos familia. Sus palabras estaban llenas de falta de sinceridad. Me encontré con su mirada inquebrantable. La familia no se trata entre sí como tú me trataste. Alex, que había estado observando en silencio, se burló. Haciéndote la víctima. Ahora no eres tan inocente como pretendes ser. Sentí una oleada de ira, pero mantuve mi voz tranquila. No estoy jugando a nada, Alex. Simplemente ya no estoy dispuesto a ser tu chivo expiatorio. La conversación giró como a menudo lo hizo con las finanzas. ¿Crees que puedes tomar a nuestro hijo e irte? ¿Cómo lo apoyarás? Alex desafió. Sonreí con una pequeña curva de confianza en mis labios. He estado apoyando a esta familia durante años. Creo que puedo manejar la expresión de la señora Whitmore. Una mueca de desprecio: no eres nada sin nosotros, volverás arrastrándote. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Sabía lo que valía y sabía la verdad. Al día siguiente me reuní con mi abogado nuevamente. Ella expuso claramente la estrategia. Ve que expone la dependencia financiera de usted jugará un papel crucial en la batalla por la custodia y la división de activos. Asentí sintiendo una sensación de reivindicación. La ley estaba de mi lado y estaba listo para luchar en casa. La tensión alcanzó un punto de ebullición. Para debilitarme se volvió más desesperada. ¿Crees que eres tan inteligente?, escupió una noche, pero eres solo una mujer de corazón frío que abandona a tu familia. La miré directamente a los ojos. No, soy una mujer que finalmente se defiende a sí misma. Alex saltó en su voz mezclada con veneno: te arrepentirás de esto, no puedes sobrevivir sin mí. Pero sus amenazas cayeron en oídos sordos. Ya no me dejaban intimidar. A medida que pasaban los días, mis preparativos para la batalla judicial se intensificaban. Reuní estados financieros y registré sus comentarios abusivos. Y recopilé evidencia de su negligencia. Una tarde, mientras estaba organizando mis documentos, mi hijo vino a verme. Mamá, ¿vamos a estar bien? Su voz era pequeña e insegura. Lo abracé sintiendo una oleada de protección. Sí, cariño, vamos a hacerlo. Estar bien, nos vamos de este lugar y vamos a comenzar una nueva vida feliz solo tú y yo.
Sus brazos me rodearon con más fuerza y en ese momento supe que estaba tomando la decisión correcta. Estaba luchando no solo por mí sino por el futuro de mi hijo. El día de la audiencia judicial se acercaba y con ello una sensación de libertad inminente. Estaba listo para enfrentar a Alex y a la señora Whitmore, listo para poner fin a su reinado de control y abuso emocional. Estaba listo para reclamar mi vida y darle a mi hijo la paz y felicidad que él merecía. Era hora de que se hiciera justicia y estaba decidido a verla cumplida. Llegó el día de la audiencia judicial, un día que había estado anticipando con una mezcla de temor y determinación mientras me sentaba frente a Alex y la señora Whitmore en la sala del tribunal. Sentí una sensación de surrealismo. Este era el momento en el que todo cambiaría. Suegro agraviado por una nuera ingrata, pero su actuación fue transparente, sus mentiras frágiles. Cuando llegó mi turno hablé claramente, mi voz firme: he sido el único proveedor de esta familia durante años, el empleo de mi esposo y la manipulación de su madre han sido fuentes constantes de tensión. Alex intervino, su voz mezclada con falso dolor. Lara, ¿cómo puedes decir estas cosas? Siempre te he apoyado. Me volví hacia él, mi mirada apoyo inquebrantable. Es más que solo palabras, Alex, se trata de acciones y tus acciones no han demostrado nada más que egoísmo y crueldad. El juez escuchó atentamente mientras presentaba mis pruebas, estados financieros, grabaciones de su abuso verbal, testimonios de vecinos que habían sido testigos de su comportamiento. La verdad era innegable. A medida que se acumulaban las pruebas, la fachada de Alex comenzó a desmoronarse, la compostura de la señora Whitmore se resquebrajó y su máscara de inocencia se desvaneció. La sala del tribunal estaba en silencio, el aire estaba cargado de tensión. Luego vino la revelación que selló su destino. Mi abogado presentó fotografías y documentos que probaban la infidelidad de Alex y la aventura provocada de la señora Whitmore con un vecino rico, el señor Harwood. La sala del tribunal estalló en murmullos cuando se mostraron las imágenes que los mostraban en posiciones comprometedoras. Su engaño quedó al descubierto para que todos lo vieran. El rostro de Alex se volvió ceniciento, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. La expresión de la señora Whitmore se retorció en una de furia, sus manos temblaban. Usted invadió nuestra privacidad. La señora Whitmore chilló, su voz estridente. La miré, mi voz tranquila pero firme: no. Expuse la verdad, una verdad que ambos han estado ocultando durante demasiado tiempo. El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad se hizo añicos, sus mentiras expuestas a la dura luz de la sala del tribunal. Cuando la audiencia llegó a su fin, el veredicto del juez estaba claro: que se me concedió la custodia total de nuestro hijo y se ordenó una división justa de los bienes. Alex y la señora Whitmore se quedaron con poco más que sus reputaciones destrozadas al salir de la sala del tribunal. Sentí que me quitaban un peso de encima, los años de manipulación y emocionalidad. El abuso finalmente terminó. Me enfrenté a mis opresores y salí victorioso, pero el momento más dulce llegó cuando mi hijo corrió a mis brazos afuera del tribunal. Su rostro brillaba de alivio y felicidad. Lo logramos, mamá, dijo, su voz se llenó de alegría. Sí, lo hicimos. Respondí abrazándolo cerca. Ahora somos libres. Es solo el comienzo para nosotros. Y mientras nos alejábamos tomados de la mano, supe que esto no era solo una victoria para mí, era una victoria para cada persona a la que alguna vez se le había hecho sentir pequeña, impotente o indigna. Fue una victoria para la verdad y la justicia. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza y la promesa de un futuro mejor. Las consecuencias del fallo de la corte fueron inmediatas y la tumultuosa noticia del engaño de Alex y la señora G. Whitmore se extendió como la pólvora, empañando su reputación en nuestra pequeña comunidad. Ya no pudieron esconderse detrás de su fachada de respetabilidad. En los días posteriores al veredicto, me concentré en reconstruir mi vida con mi hijo, pero no podía ignorar la sensación de satisfacción que me produjo conocer a Alex y la señora Whitmore enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Una noche mientras yo estaba preparando la cena, recibí una visita inesperada. Era la esposa del señor Harwood. La señora Harwood tenía los ojos rojos por las lágrimas no derramadas. A Lara, escuché todo. No puedo creer lo que Silvia, la señora Whitmore, le hizo. La voz se quebró y pude ver el dolor grabado en su rostro. Whitmore habían causado más daño del que ella había anticipado. Al día siguiente, me encontré con Alex en la ciudad. Él era una sombra del hombre que una vez fue. Su arrogancia fue reemplazada por una mirada de derrota. A Lara, por favor, ¿podemos hablar?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Dejé de mirarlo. ¿De qué hay que hablar? Alex se movió inquieto, incapaz de mirarme a los ojos. Yo lo siento por todo, no me di cuenta de lo mucho que dependía. Gracias a usted. Su disculpa, aunque tardía, fue un testimonio del cambio de poder.
Había perdido todo: su dignidad, su hogar, su familia, y en esa pérdida finalmente había reconocido sus propios defectos, pero fue la señora Whitmore quien enfrentó la reacción más dura de su aventura. Escuché sobre la difícil situación de la señora Whitmore a través de Neighbors de Whispers, y los rumores pintaban un cuadro de una mujer deshecha por sus propias acciones. Se había convertido en una marginada rechazada por aquellos a quienes alguna vez había considerado amigos. Una tarde la vi en el supermercado con los ojos bajos mientras se apresuraba por los pasillos que nuestros caminos cruzaban, y por un momento nuestros ojos se encontraron con la mirada del resentimiento y la derrota en sus ojos eran inconfundibles. «Tú me hiciste esto». Ella siseó en voz baja mientras pasaba. La vi irse sintiendo una mezcla de lástima y reivindicación. «No, Silvia, te hiciste esto a ti misma». Me susurré a mí mismo que las mareas de la justicia habían cambiado. Y las consecuencias de sus acciones ahora eran ineludibles. Me di cuenta de que esta no era solo una historia de venganza, era una historia de liberación de las cadenas de abuso y control, y, al mirar hacia el futuro, supe que lo mejor estaba por llegar.